Durante más de 20 años, Lionel Messi fue el alma del FC Barcelona. Rompió todos los récords, ganó todos los títulos y se convirtió en el ídolo eterno del Camp Nou. Pero en 2020, algo cambió. Después de una de las temporadas más caóticas de la historia del club, Messi tomó una decisión que nadie imaginaba. Se quería ir. Hoy vamos a revivir el peor momento de Messi en el Barcelona, el día en que dijo adiós. El FC Barcelona de 2020 no era el mismo que el de hace una década. Aquella máquina de fútbol creada por Guardiola había desaparecido. Los años pasaron y con cada temporada el equipo parecía perder más su identidad. Las decisiones de la directiva eran cuestionables. El club gastaba cientos de millones en fichajes que no funcionaban. El Barça ha perdido su esencia. Messi está solo en un equipo sin rumbo. Pero lo peor aún estaba por venir. La temporada 2019-2020 fue una pesadilla para Messi y el Barcelona. Todo explotó el 14 de agosto de 2020, el día en que el Bayern Múnich humilló al Barça con un 8-2, el partido que lo cambió todo. El 8-2 contra el Bayern fue una de las derrotas más humillantes en la historia del FC Barcelona. Messi salió del campo sin decir una sola palabra. Messi se fue al vestuario sin levantar la cabeza. Nunca lo habíamos visto tan derrotado. Pero dentro del vestuario su silencio era aún más fuerte. Se sentó en su casillero con la cabeza baja, sin mirar a nadie. No podemos seguir así. Esto no es el Barça. Esa noche, algo en Messi cambió. Había aguantado muchos años viendo cómo el club se hundía, pero esto había sido demasiado. Por primera vez en su vida, Messi pensó en irse. Tal vez es hora de cerrar esta etapa. Lo que vendría después sacudiría el mundo del fútbol. Después del desastre del 8-2, el vestuario del FC Barcelona era un cementerio de emociones. Messi no era el único en shock. Gerard Piqué, Luis Suárez, Jordi Alba, todos estaban devastados. Pero mientras algunos jugadores se resignaban, Messi estaba furioso. Esto no puede seguir así, es una vergüenza. Era el capitán del equipo, pero ya no sentía que tenía control sobre lo que pasaba en el club. Lo que más le dolía no era la derrota en sí, sino cómo el Barça había llegado a ese punto. Este equipo antes era imparable, ahora somos un desastre. En los años anteriores había visto cómo la directiva cometía error tras error. Fichajes millonarios que nunca funcionaron. Coutinho, Dembélé, Griezmann. Entrenadores sin visión que no podían manejar el vestuario. Una planificación deportiva caótica, sin pensar en el futuro. Si no hay un cambio real, no tiene sentido que siga aquí. Esa noche, Messi llegó a su casa y tomó una decisión. Hablaría con el club. Quería irse. 2 días después de la derrota, Messi pidió una reunión con el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu. Era una conversación que llevaba años evitando, pero esta vez no había vuelta atrás. Presidente, me quiero ir. Bartomeu quedó en shock. Messi quiere dejar el Barça. Esa noticia recorrió el mundo en segundos. ¿Está terminando la era de Messi en Barcelona? Messi se va del club después de 20 años, pero Bartomeu no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácil. Leo, no puedes irte. Tienes contrato. Messi insistió. Tengo una cláusula que me permite salir libre. Quiero activarla. La cláusula existía, pero Bartomeu no la aceptó. Si quieres irte, tendrás que pagar 700 millones de euros. Messi no lo podía creer. El club de su vida lo estaba reteniendo contra su voluntad. El Barcelona está bloqueando la salida de Messi. El conflicto estaba en su punto más alto. Messi estaba atrapado, pero no iba a rendirse. Y lo que sucedió después sería uno de los momentos más duros de su carrera. El conflicto entre Messi y el FC Barcelona se convirtió en el tema más hablado en el mundo del fútbol. Messi versus Bartomeu, la guerra interna en el Barcelona.
Se va a Manchester City o al PSG. Messi se niega a entrenar hasta que se resuelva su futuro. La prensa esperaba respuestas. Los aficionados no podían creerlo. En el Camp Nou, los fanáticos del Barça se manifestaban en las calles. «¡Messi, quédate! Bartomeu, dimisión ya». Pero en medio de todo el caos, Messi estaba tranquilo. No se trata de dinero, no se trata de fama, se trata de respeto. Sentía que el club que había amado toda su vida lo había traicionado. Bartomeu y la directiva se negaban a negociar su salida. Pero Messi no iba a rendirse. Entonces tomó la decisión de enviar un burofax. Messi envía un burofax al Barcelona exigiendo su salida inmediata. El mundo del fútbol explotó. No hay vuelta atrás. Messi ha tomado una decisión definitiva. El documento era claro. Messi activaba la cláusula para salir libre. Solicitaba una reunión inmediata para negociar su adiós. Quería marcharse sin conflicto, pero no aceptaría quedarse en contra de su voluntad. Messi ha hablado. Quiere irse. ¡Ya! El Barcelona entró en pánico. La directiva sabía que si Messi se iba, el club perdería mucho más que un jugador. Sin Messi, el Barcelona perdería millones en ingresos y patrocinios. El problema era que la cláusula de salida tenía un punto de disputa legal. Bartomeu insiste en que Messi solo podía activar la cláusula antes del 10 de junio. Pero Messi tenía otra versión. La temporada se retrasó por la pandemia. Mi derecho sigue vigente. Era un choque de gigantes. Messi contra la directiva. Y el desenlace de esta batalla iba a cambiar la historia del fútbol. El conflicto llegó a un punto de máxima tensión. La afición estaba dividida. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. Y dentro del club, la directiva trataba de ganar tiempo. Bartomeu sabía que si Messi se iba, su imagen quedaría completamente destruida. Necesitaba una estrategia para forzarlo a quedarse. Los abogados del Barcelona argumentaron que la cláusula de salida había expirado y que cualquier equipo que quisiera fichar a Messi tendría que pagar su cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Messi, por su parte, tenía claro que su intención no era entrar en una batalla legal contra el club que lo había visto crecer. No quería llevar al Barcelona a los tribunales, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar quedarse en un equipo donde no veía un proyecto sólido. El Manchester City, dirigido por Guardiola, apareció como el destino más probable. El PSG y el Inter de Milán también mostraron interés. Todos sabían que era una oportunidad única para fichar al mejor jugador del mundo sin pagar una transferencia. Las negociaciones se volvieron un juego de poder. Messi esperaba que el Barcelona cediera y le permitiera irse en buenos términos. Pero la directiva se mantuvo firme. Era una guerra fría. Día tras día el conflicto crecía. En las afueras del Camp Nou, cientos de aficionados protestaban pidiendo la salida de Bartomeu. Los periodistas se aglomeraban frente a la casa de Messi, esperando cualquier declaración. La tensión era insoportable. Finalmente, después de varias semanas de incertidumbre, Messi rompió el silencio con una entrevista exclusiva. Se sentó frente a las cámaras y habló con una sinceridad que dejó al mundo sin palabras. Le dije al club, sobre todo al presidente, que quería irme. Se lo repetí muchas veces durante el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado, de buscar nuevos desafíos. Messi explicó que su amor por el Barcelona seguía intacto, pero que la situación deportiva y la falta de un proyecto serio lo habían llevado a tomar la decisión de marcharse. También dejó claro que no quería ir a juicio contra el club de su vida. Jamás llevaría al Barcelona a los tribunales. Es el equipo que me lo dio todo, el club de mi vida. Con esas palabras, la batalla legal terminaba. Messi se quedaba en el Barcelona, pero no porque quisiera, sino porque estaba obligado. Su rostro durante la entrevista lo decía todo. Era la
Primera vez que el mejor jugador de la historia del club estaba en el equipo, sin querer estar ahí. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La temporada 2020-2021 comenzó con un aire extraño en el Barcelona. Messi seguía en el equipo, pero no era el mismo. Su mirada reflejaba decepción y desgaste. Ya no se le veía con la misma energía y la conexión con el club parecía rota. Ronald Koeman, el nuevo entrenador, intentó restablecer el orden. Habló con Messi en privado y le dejó claro que contaba con él, que era la pieza clave para la reconstrucción del equipo. Pero Messi ya no confiaba en la directiva. Sabía que el problema no era solo el entrenador, sino la falta de un proyecto serio. Veía a sus compañeros y sentía que el equipo estaba lejos de lo que había sido en sus mejores años. Aún así, su profesionalismo lo llevó a seguir dando lo mejor de sí. Aunque en su mente ya estaba en otro lugar, dentro del campo su talento seguía intacto. El inicio de la temporada fue irregular. Messi tenía buenos partidos, pero el equipo no lograba ser competitivo. Las derrotas llegaban con frecuencia y la frustración crecía. Cada vez que miraba las gradas vacías del Camp Nou, recordaba lo que había vivido en ese estadio. Ahora, todo parecía diferente. Su ciclo en el club estaba llegando a su final, aunque aún no sabía exactamente cuándo. El punto de quiebre llegó en enero de 2021, cuando el Barcelona fue derrotado por el Athletic de Bilbao en la final de la Supercopa de 1900, España. Messi, que hasta ese momento había intentado contener su frustración, no pudo más. En los minutos finales, en una jugada donde el rival intentó provocarlo, perdió la calma y cometió una falta innecesaria. El árbitro no dudó. Tarjeta roja, la primera de su carrera con el Barcelona. Esa imagen recorrió el mundo. Messi, con la cabeza baja, caminando hacia los vestuarios después de ser expulsado en una final. Era un símbolo de lo que estaba pasando. Messi ya no soportaba la situación. A pesar de la derrota y la frustración, la temporada continuó. En el vestuario, sus compañeros intentaban animarlo, pero él ya tenía una idea fija en su cabeza. Esta sería su última temporada en el club. No iba a quedarse otra vez en contra de su voluntad. Ahora, el control estaba en sus manos. Lo que Messi no sabía era que antes de irse, aún viviría un último gran momento con el Barcelona. La temporada avanzaba y, aunque el Barcelona estaba lejos de su mejor versión, Messi seguía demostrando que era el mejor del mundo. Cada partido parecía un recordatorio de su grandeza. Regates imposibles, asistencias precisas y goles espectaculares. Pero incluso con su magia intacta, el equipo no acompañaba. A pesar de todo, el Barcelona logró llegar a la final de la Copa del Rey. Para muchos, no tenía el mismo valor que la Champions League o la Liga, pero para Messi representaba algo más. Era su última oportunidad de ganar un título con el club que lo vio nacer. El rival era el Athletic de 1900, Bilbao, el mismo equipo contra el que había sido expulsado meses antes en la Supercopa. La presión era enorme, pero esta vez Messi estaba decidido a despedirse con gloria. Desde el primer minuto, el Barcelona dominó el partido. Messi jugó con una intensidad diferente, como si supiera que ese sería su último baile. Entonces llegó el momento. Minuto 68. El Barcelona ya ganaba 2-0, pero Messi quería más. Recibió el balón en su propio campo, comenzó a avanzar y dejó atrás a 3 rivales con una facilidad absurda. La defensa del Athletic intentó cerrarle el paso, pero él ya tenía la jugada en su mente. Con un movimiento rápido, dejó atrás a otro defensor y cuando el arquero salió a achicar, definió con un toque sutil al segundo palo. Gol. Messi se quedó de pie, con los brazos abiertos, como si estuviera absorbiendo cada segundo de aquel momento. Era su gol número 31 en finales con el Barcelona,
otro récord más. Pero esta vez la estadística no importaba. Lo que realmente significaba ese gol era que, después de todo el sufrimiento, después de las traiciones y las decepciones, Messi volvía a sonreír con la camiseta del Barcelona. El partido terminó 4-0. Messi levantó la Copa del Rey con orgullo, rodeado de sus compañeros. Lo que pocos sabían en ese momento era que esa sería la última vez que levantaría un trofeo con el club de su vida. El final estaba cada vez más cerca. Después de la final de la Copa del Rey, Messi sintió algo extraño. Por primera vez en meses se permitió disfrutar del momento, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Miró a sus compañeros, al trofeo, al escudo del Barcelona en su camiseta. Sabía que estaba viviendo los últimos capítulos de su historia con el club. El problema era que aún no sabía cómo terminaría. Mientras tanto, las elecciones en el Barcelona trajeron un nuevo presidente, Joan Laporta, alguien que ya conocía a Messi y que había sido clave en su renovación años atrás. Laporta prometió que haría todo lo posible para que Messi se quedara. Aseguró que reconstruiría el equipo, que traería refuerzos de calidad y que el Barça volvería a competir en lo más alto. Messi lo escuchó con interés. Por un momento, pensó que tal vez todavía había una posibilidad de quedarse. Pero había un problema mucho más grande que nadie podía ignorar: la crisis financiera del club. El Barcelona estaba en una situación económica desastrosa. La mala gestión de la directiva anterior había dejado al club con deudas enormes y sin margen para pagar salarios altos. Messi era el jugador mejor pagado del mundo, y aunque estaba dispuesto a reducir su sueldo, la realidad era que el Barcelona no tenía cómo registrarlo para la nueva temporada sin violar las reglas de la liga. Messi no podía hacer nada, solo quedaba esperar una respuesta del club. Los días pasaron y la incertidumbre crecía. Messi estaba de vacaciones con su familia, esperando noticias. Laporta insistía en que estaban trabajando para encontrar una solución, pero cada día que pasaba, la posibilidad de su renovación se hacía más difícil. Entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar. El Barcelona no podía renovar a Messi. No importaba cuánto intentaran ajustar las cuentas. No importaba cuánto quisiera quedarse. Las reglas financieras de la liga hacían imposible que firmara un nuevo contrato sin que el club sufriera sanciones. Messi se enteró de la decisión y no pudo creerlo. Llamó a su padre y representante, Jorge Messi. Quería saber si había alguna otra forma de arreglarlo. Pero la respuesta fue clara. No había vuelta atrás. Era oficial. Después de más de 20 años, Lionel Messi tenía que dejar el FC Barcelona. Y ahora tenía que enfrentarse a la realidad más dura de su vida: despedirse. El día que Messi tuvo que despedirse del Barcelona fue uno de los más tristes en la historia del fútbol. La noticia ya había sido confirmada por el club, pero todavía parecía irreal. Nadie podía imaginar al Barcelona sin Messi. Los aficionados se congregaron en los alrededores del Camp Nou. Algunos lloraban, otros aún esperaban que hubiera un milagro de último momento. Pero Messi sabía que no había nada más que hacer. Llegó al club para dar su última conferencia de prensa. Vestía un traje azul oscuro, pero su rostro reflejaba la tristeza de alguien que estaba a punto de decir adiós a su hogar. Cuando tomó asiento frente a los micrófonos, no pudo contener las lágrimas. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Quería quedarme. Hice todo lo posible, pero no pudo. Cada palabra dolía. Las cámaras capturaban cada gesto, cada lágrima. Los periodistas en la sala estaban en silencio. Nadie quería interrumpir aquel momento histórico. Messi explicó que había aceptado reducir su salario un 50%, que estaba dispuesto a adaptarse a la situación del club. Pero ni siquiera eso fue suficiente. El Barcelona no podía permitirse retener a su jugador más grande.
Su despedida era oficial, era el final de una era. Después de la conferencia, Messi recorrió por última vez las instalaciones del club. Cada pasillo, cada rincón del Camp Nou tenía una historia, un recuerdo. Las paredes estaban llenas de imágenes de sus títulos, de sus goles, de sus victorias. Pero ahora, todo eso formaba parte del pasado. Cuando llegó al vestuario, se quedó en silencio por un momento. Miró su casillero, el mismo que había usado durante tantos años. Tocó la camiseta con su nombre y por un instante pensó en todo lo que había vivido allí. Las bromas con sus compañeros, las celebraciones, las lágrimas de alegría y de tristeza. Ese lugar había sido su segunda casa. Pero ahora tenía que dejarlo atrás. Antes de salir, tomó un último recuerdo, su camiseta con el número 10. Salió del estadio por la misma puerta por la que había entrado cuando era un niño. Solo que esta vez lo hacía como una leyenda que dejaba atrás el club de su vida. El fútbol nunca volvería a ser el mismo. Después de su despedida, el mundo del fútbol entró en un estado de conmoción. Las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza, agradecimiento y nostalgia. Los aficionados del Barcelona, que habían crecido viendo a Messi dominar la liga, no podían creer que el club había dejado ir a su mayor ídolo. Las imágenes de Messi llorando en su última conferencia se volvieron virales. Se repetían en los noticieros, en los periódicos, en cada rincón del planeta. En Argentina, la noticia también golpeó fuerte. Aunque el Barcelona quedaba atrás, Messi seguía siendo el orgullo de su país. Las preguntas comenzaron de inmediato. ¿A dónde iría ahora? Los clubes más grandes de Europa entraron en acción. El Manchester City de Guardiola parecía una opción lógica. El entrenador que había convertido a Messi en una máquina imparable ahora tenía la oportunidad de reunirlo con él. Pero en las sombras, otro club preparaba una oferta que cambiaría la historia. El Paris Saint-Germain. El equipo francés, liderado por Neymar y Mbappé, quería convertir a Messi en la pieza final de su proyecto. Los rumores crecían, pero aún no había nada confirmado. Mientras tanto, Messi se mantenía en silencio. No estaba pensando en su futuro todavía. Todavía estaba de duelo por su pasado. Los días pasaban y el futuro de Messi seguía siendo un misterio. Pero entonces una imagen lo cambió todo. Messi fue captado en el aeropuerto de Barcelona con su familia, abordando un avión privado rumbo a París. El mundo ya tenía su respuesta. El Paris Saint-Germain había cerrado el fichaje del siglo. Cuando aterrizó en Francia, cientos de fanáticos ya lo esperaban en el aeropuerto. Las cámaras lo seguían a cada paso, las redes sociales estallaban con la noticia. El club preparó una presentación espectacular. Messi, vestido con un traje elegante, subió al escenario con la camiseta del PSG en la mano. Pero había algo diferente en él. No era la misma sonrisa que se veía cuando firmó su primer contrato con el Barcelona. Su expresión era la de un hombre que sabía que estaba comenzando un nuevo capítulo, pero que nunca olvidaría el que dejó atrás. El Barcelona había sido su vida. Ahora tenía que acostumbrarse a una nueva realidad. Pero lo que Messi no sabía en ese momento era que su historia con el club de su vida aún no estaba completamente cerrada. Los primeros meses de Messi en el Paris Saint-Germain fueron extraños. Después de más de 20 años vistiendo los colores del Barcelona, verlo con la camiseta del PSG parecía casi irreal. A pesar de estar rodeado de estrellas como Neymar y Mbappé, algo en él no se veía igual. El fútbol seguía siendo su vida, pero su conexión con el club ya no era la misma. El estilo de juego del PSG era diferente. La afición no lo trataba como en Barcelona, y lo más importante, él mismo sabía que este no era su verdadero hogar. La temporada avanzó y, aunque Messi tuvo momentos brillantes, el equipo no logró cumplir su mayor objetivo.
ganar la Champions League. Fueron eliminados en octavos de final por el Real Madrid, en un partido donde Messi pasó desapercibido. Las críticas no tardaron en llegar. Por primera vez en su carrera, Messi no era el protagonista absoluto de su equipo. Los medios franceses lo atacaron. Algunos aficionados comenzaron a cuestionar su fichaje. Era un golpe difícil de asimilar. Después de haberlo sido todo en el Barcelona, ahora era solo un jugador más, en un equipo donde nunca terminó de encajar. Pero Messi no había terminado su historia. El destino aún le tenía guardado su mayor revancha. El 18 de diciembre de 2022, el mundo del fútbol vio algo que cambiaría la historia para siempre. Messi llevó a Argentina a la final del Mundial de Qatar. Era su última oportunidad, el último gran título que le faltaba en su carrera. Y esta vez no falló. Después de un partido épico contra Francia, donde marcó 2 goles y lideró a su equipo en la tanda de penales, Messi finalmente levantó la Copa del Mundo. El niño que había sido criticado por no ganar con Argentina, el capitán que había llorado tras perder finales, ahora era el campeón del mundo. Las imágenes de Messi besando el trofeo se volvieron instantáneamente icónicas. Por primera vez en su vida no había más dudas. Había cerrado su legado. Ahora el mundo entero lo reconocía. Messi era el mejor jugador de todos los tiempos. Y aunque su capítulo con el Barcelona había terminado, su historia con el fútbol aún tenía un último giro inesperado. Después de conquistar el mundo con Argentina, Messi tenía que tomar una decisión. Su contrato con el PSG estaba por terminar y la gran pregunta era ¿dónde jugaría sus últimos años? Los rumores de un regreso al Barcelona comenzaron a crecer. La afición soñaba con verlo una última vez en el Camp Nou, con la camiseta blaugrana, dándole el adiós que nunca pudo tener. Pero la realidad era otra. El Barcelona aún tenía problemas financieros y no podía garantizar su fichaje. Messi no quería pasar por otro drama de negociaciones. Por eso tomó una decisión que sorprendió a muchos. Anunció su fichaje por el Inter Miami, un destino inesperado, pero con un significado profundo. Ahora jugaría para disfrutar, sin presiones, sin conflictos, solo por amor al fútbol. Messi había cerrado su etapa en el fútbol europeo, pero algo era seguro. Su historia con el Barcelona nunca terminaría realmente, porque aunque ya no vestía su camiseta, su legado en el club sería eterno. Los años pasarán, las nuevas generaciones de futbolistas surgirán, pero nadie podrá borrar lo que Messi significó para el FC Barcelona. Más allá de los títulos, los goles y los récords, lo que realmente dejó fue un legado imborrable. Cada rincón del Camp Nou lleva su huella. Cada niño que sueña con jugar al fútbol, cada aficionado que vio su magia en el campo, sabe que nunca habrá otro como él. Messi no se fue del Barcelona por elección propia, pero en el corazón de los aficionados, él sigue siendo el alma del club. Con el tiempo, las heridas sanarán, y algún día el Camp Nou volverá a recibirlo, no como un jugador, sino como lo que siempre fue su hijo eterno. Y cuando ese día llegue, cuando Messi pise una vez más el césped del estadio que lo vio crecer, el mundo del fútbol se pondrá de pie, porque el mayor ídolo de la historia del Barcelona tendrá el homenaje que merece. El día en que suene su nombre en los altavoces del Camp Nou, la ovación será interminable. El día en que levante su mano para saludar a los culés una vez más, todos sabrán la verdad. Messi nunca dejó el Barcelona. Solo estuvo esperando el momento perfecto para volver a casa. Si te ha emocionado esta historia, suscríbete para más relatos épicos de Messi y su legado en el fútbol.